Estamos estudiando la Biblia de forma panorámica, libro a libro, para entender un poco acerca de cada libro de las Sagradas Escrituras. Y hoy vamos a continuar con nuestro estudio panorámico. Hemos entrado al Nuevo Testamento de la Biblia. Y el Nuevo Testamento inicia con una parte que es los Evangelios. Y los Evangelios es la llave que abre el entendimiento de todo el Nuevo Testamento. Los evangelios al inicio del Nuevo Testamento son la llave que abre nuestro entendimiento para comprender el resto del Nuevo Testamento. De modo que los evangelios que hablan acerca de la persona y la obra de Jesucristo son el enfoque de todo el Nuevo Testamento. 27 libros, por eso los evangelios fueron puestos al principio del Nuevo Testamento, porque son la llave que abre el entendimiento del resto de los libros. Todo el Nuevo Testamento depende de la persona y la obra de Jesucristo. Y todo el Nuevo Testamento habla de la salvación provista por Jesucristo. Los evangelios hablan de la vida de Cristo. El libro de los Hechos habla del esparcimiento del mensaje de Cristo. Las cartas hablan de la doctrina de Cristo. Y el último libro, Apocalipsis, habla de la revelación de Jesucristo. De modo que Jesucristo es la persona más importante del Nuevo Testamento. Jesucristo es la persona más importante de los cristianos. Jesucristo es la persona más importante de la historia, del mundo y de hecho del universo entero. Jesucristo es la persona central. ¿Qué significa evangelio? Hemos hablado que evangelio significa una noticia de victoria. Cuando los reinos antiguos tenían una victoria en sus batallas, comunicaban al pueblo esa victoria, y a esa buena noticia de victoria en la guerra se le llamaba evangelión, de donde viene nuestra palabra evangelio. De modo que evangelio significa una noticia de victoria, una buena noticia de victoria que Dios ha provisto por medio de Cristo y la obra que Él dio en la cruz del Calvario. Ahora recuerde que hay 4 evangelios o libros que hablan del evangelio de Cristo: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno de ellos fue escrito por el nombre que tienen los mismos evangelios. Sin embargo, estos 4 evangelios fueron escritos para diferentes personas y con un distinto enfoque. Por ejemplo, el evangelio de Mateo fue escrito para judíos. El evangelio de Marcos fue escrito para romanos en su tiempo. El evangelio de Lucas fue escrito para griegos. Y el evangelio de Juan fue escrito para creyentes e incrédulos de cualquier época en la historia humana. Así que cada evangelio fue dirigido hacia un grupo en particular del tiempo cuando se escribió, y fueron escritos también para nuestro provecho. Además, también, hermanos, cada uno de los 4 evangelios tiene un enfoque de la persona de Jesucristo. Es decir, cada evangelio nos dice algo distinto de Cristo. Por ejemplo, el evangelio de Mateo pone a Jesucristo como rey. Y Mateo presenta en todos sus pasajes, Mateo presenta a Cristo como el rey de los judíos. Marcos, el segundo evangelio, presenta, como vamos a ver hoy, a Jesús como siervo, como el siervo. Es Marcos. Lucas presenta al Señor Jesucristo como hijo de hombre, es decir, con su identificación con el hombre, con el ser humano. Le llama hijo de hombre. Y el último evangelio, Juan, se enfoca en la persona de Cristo como Dios. Como Dios. De modo que déjenme repetir rápido: Mateo enfoca en Cristo como rey, Marcos enfoca como siervo, Lucas enfoca como hijo del hombre y Juan lo enfoca como Dios. Y ahí tenemos la razón por la que son 4 evangelios en nuestras Biblias, porque cada uno de ellos aporta una vista diferente, una faceta distinta de Cristo, para que nosotros al leerlos podamos tener la foto completa del Señor Jesucristo. Es por eso que tenemos que leer los 4 evangelios del Nuevo Testamento para poder tener una visión total de quién es Jesucristo y quién es que lo ha revelado la palabra de nuestro Dios. Así que hoy, hermanos, quiero decirles que de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, 3 de 4 fueron escritos por personas que fueron testigo ocular del ministerio de Cristo. Y solo un evangelio
fue escrito por alguien que no fue testigo ocular del ministerio de Cristo. Y ese es Marcos. Abra su Biblia en Marcos, por favor, capítulo 1. Marcos capítulo 1. Y hoy estaremos estudiando este evangelio de Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 1, inicia diciendo las palabras: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Versículo 1, vuelvo al 1. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Déjenme hablar de algunos pormenores de este libro o evangelio de Marcos para que podamos comenzar a adentrarnos en este libro. Marcos es el evangelio más breve de los 4, con tan solo 16 capítulos. Es muy fácil leer Marcos. 16 capítulos, en comparación de Mateo, que tiene 28, Lucas, que tiene 24, y Juan, que tiene 21. Marcos es el más breve, con 16 capítulos nada más. También Marcos es el evangelio más dinámico. Más dinámico. Si usted ve en su Biblia, todas las páginas de Marcos siempre son trozos breves, párrafos breves. Siempre, no hay pasajes largos. Siempre es breve, una historia, luego otra historia, unos cuantos versos, luego otra historia. Es un evangelio de mucha acción. Presenta a Jesucristo aquí, luego allá. Y si se fija en sus páginas, denle una ojeada. Todas las páginas de Marcos siempre son párrafos pequeños de la descripción de lo que Cristo estaba haciendo. La palabra, por ejemplo, en el evangelio de Mateo, la palabra inmediatamente o a continuación o cualquiera de sus semejantes ocurre más de 40 veces en el evangelio. O sea, de una acción nos lleva a otra acción y a otra y a otra y a otra y a otra. Más de 40 veces aparece la palabra inmediatamente después y cuenta algo siguiente. De modo que es el evangelio más dinámico y también es, como dije, el que registra los eventos más breves, más resumidos. Otro detalle de este evangelio es que tiene muchas semejanzas con Mateo y con Lucas. De hecho, casi todo el material de Marcos también está en Mateo y en Lucas. Casi todo. Muy pocas cosas son exclusivas en el evangelio de Marcos. Por ejemplo, la parábola de la semilla que brota solo está en Marcos. La sanidad de un sordomudo está solo en Marcos. Y la sanidad de un ciego que nombra Marcos solamente y los otros evangelios no. Esos tres son los únicos pasajes que no están en Mateo y en Lucas. Fuera de esos tres, todo está también en Mateo y en Lucas, así como en Marcos. También, hermanos, en Marcos se encuentra uno de varios, y quiero ser muy claro en esto, uno de varios pasajes de nuestra Biblia Reina Valera que no se encuentran en los manuscritos originales más antiguos. Yo ya expliqué eso en el periodo intertestamentario, cómo nos llegó la Biblia a nuestras manos. Si usted no tuvo la oportunidad, después puede hacer el estudio. Pero en la Biblia hay varias porciones que no están en todos los manuscritos. Es decir, hay unos manuscritos más antiguos que otros. En Marcos se encuentra una de las porciones más largas, 12 versículos, que no se encuentran en los manuscritos más antiguos, sino en los más recientes, manuscritos griegos. Eso no quiere decir que no sea palabra de Dios. Pues dirá, si no está en los más antiguos es que no es palabra de Dios. No significa eso. Significa que eso probablemente sí se añadió después, pero armoniza con el resto de lo que dice la palabra de Dios. De modo que no es algo contradictorio o erróneo. Hubo, hermanos, durante el periodo de la iglesia, en los primeros siglos, que a veces algunos escribas añadían ciertas secciones a lo escrito inspirado para aclarar algunas cosas que ellos creían pertinentes. Esas añadiduras después llegaron a ser parte de los escritos, y en Marcos se encuentran 12 versículos que no están en los escritos más antiguos, y son los últimos 12 versículos del libro. Los últimos 12 versículos del libro, el capítulo 16, versículos 9 al 20, no están en esos escritos antiguos. Sin embargo, hermanos, todo lo que dicen están en Mateo y en Lucas. Así que no tenemos ningún problema. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Y el hecho de que no estén
manuscritos antiguos no le resta autoridad porque no contradice, al contrario, corrobora lo que los otros evangelios también dicen. Y así hay varias partecitas en la Reina Valera, con lo cual no hay que tener ningún temor porque la Biblia es perfecta. Este es el Evangelio de Marcos en sus pormenores y quiero darles, hermanos, el resumen de este Evangelio. ¿De qué trata el Evangelio de Marcos? ¿Cuál es el enfoque de Marcos? Bueno, hermanos, Marcos pone o es el Evangelio del siervo que sufre. Es un buen resumen que podemos darle al Evangelio de Marcos. El Evangelio del siervo que sufre. Y quiero ver con ustedes 3 puntos en esta mañana acerca de este Evangelio. Quiero hablarle del trasfondo del Evangelio de Marcos. En segundo lugar, quiero hablarle del siervo del Evangelio de Marcos. Y en último lugar, quiero hablarle de la estructura del Evangelio de Marcos. Hoy vamos a hablar del trasfondo, del siervo y de la estructura del Evangelio de Marcos. Así que quiero comenzar con el primer punto, que es el trasfondo del Evangelio de Marcos. ¿Qué hay detrás del telón de este libro? ¿Qué podemos subrayar que nos sea útil cuando usted agarre su Biblia y comience a leer este Evangelio? ¿Qué cosas nos pueden ser útiles para comprenderlo mejor? Bueno, empecemos hablando del destinatario. ¿A quién escribió Marcos? Marcos escribe a cristianos romanos. Marcos escribe a romanos de su tiempo, a personas romanas, por supuesto, no judías, eran gentiles. Marcos le escribe a gentiles, no judíos, y le escribe específicamente a romanos. Por eso también la forma de escritura, hermanos. Los romanos en su cultura eran muy prácticos, muy breves, muy resumidos. No les gustaban los discursos largos. Por eso Marcos está escrito así, con un dinamismo, pasajes breves, porque eso era la forma que le agradaba leer a los romanos. Por ejemplo, Marcos, sabemos que fue escrito a romanos, porque Marcos traduce las palabras arameas que están escritas en su libro. Cosa que Mateo no hace, no era necesario porque los judíos sabían arameo. Pero Marcos, que escribe a romanos, cuando menciona un término arameo, lo traduce para que los romanos lo entiendan. De hecho, hasta usa algunas expresiones en latín. Es el único de los 4 que usa expresiones en latín, que el latín era hablado por los romanos. Por ejemplo, cuando habla de los verdugos, que está en capítulo 6, versículo 26, Marcos, en lugar de usar la misma palabra que Mateo, Juan y Lucas, Marcos usa un término latín que es speculator, que se refiere al verdugo, en capítulo 6, versículo 26, cosa que los romanos entendían. Cuando Marcos habla del tiempo, de que Jesús llegó, salió, entró y menciona el tiempo, usa el modo de tiempo que los romanos utilizaban, el sistema romano, que es el de nosotros. El mismo de nosotros. Mateo no. Mateo, cuando menciona una hora, menciona la hora según el sistema judío. Pero Marcos menciona el sistema del tiempo que usaban los romanos. Cuando Marcos menciona una costumbre judía, la explica, porque los romanos no sabían. Cosa que Mateo no. Mateo, cuando menciona una fiesta, no la tiene que explicar porque era para judíos y lo entendían. Pero Marcos explica las costumbres judías. Marcos no da genealogías, no da el nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque para los romanos eso no importaba. Eso es cosa que importa a los judíos. Por eso la genealogía y el nacimiento está en Mateo. Pero en Marcos no, porque no venía al caso con los romanos. Asimismo, en Marcos hay menos referencias al Antiguo Testamento que los otros evangelios. Obvio, porque los romanos no tenían el Antiguo Testamento como su ley, como lo eran los judíos. También las páginas de Marcos ponen muy poca atención a los escribas y fariseos. Obvio, los romanos eso no les interesaba. Cosa que en Mateo abarca mucho de los escribas y fariseos porque era para judíos. Estoy hablándole del trasfondo de este libro. Por eso el destinatario fue escrito a romanos gentiles. Como dije, hermanos, este evangelio de Marcos se enfoca en Cristo como el siervo. El siervo. Por eso, en el sistema, en la cultura romana, hermanos, existía el servilismo, o sea, la esclavitud. El pueblo romano tenía esclavos, y eso se lo he
compartido antes. Los romanos practicaban la esclavitud, o sea, podían comprar esclavos, vender esclavos, tener esclavos y era algo normal. Por eso Marcos utiliza la imagen de esclavo o de siervo para enfocarla en Jesucristo. Y que los romanos vieran, entendieran que aquel que vino a morir por nosotros lo hizo como un siervo. Y los romanos entendían muy bien eso porque tenían siervos, practicaban esa costumbre de tener esclavos. Es por eso que Marcos, hermanos, queriendo ponderar a Cristo como siervo, resalta sus obras, no sus palabras. O sea, Marcos le importa más presentar lo que Jesús hizo y no tanto lo que Jesús dijo. En Marcos vemos más a Jesús en acción, haciendo algo. En los otros evangelios vemos más a Jesús hablando cosas. Pero en Marcos se enfoca más en lo que Jesús hizo, no tanto en lo que dijo. En sus obras, no tanto en sus palabras. Es por esto, hermanos, en el enfoque de Marcos, de Jesús como siervo, que Marcos destaca el servicio de Cristo, destaca el sacrificio de Cristo, omite discursos largos. En Marcos no hay ningún discurso largo como en los otros evangelios, porque a Marcos no le importaba eso, le importaba dar breves extractos de lo que Jesús hizo aquí, allá, en toda la obra que él realizó durante su ministerio. Quiero hablar de un punto, hermanos, que es muy importante. Y es el autor de este libro. La Biblia es inspirada por Dios. Amén. Pero hay autores humanos que Dios utilizó para escribir los evangelios. ¿Quién es el autor de este libro? Bueno, en los evangelios, los que escribieron el evangelio nunca se mencionan a sí mismos. Mateo no se menciona que él escribió. Juan no se menciona que él escribió. Y esto es obvio porque querían dar la preponderancia a Jesús, no a ellos. Que Jesús fuera el de la relevancia y no ellos. Pero, hermanos, los padres de la iglesia, ¿y a qué me refiero con padres? A cristianos de los primeros siglos, pastores de los primeros siglos, del año 150, del año 200 de nuestra era. A esos pastores que perseveraron en la doctrina de los apóstoles se les llama padres de la iglesia, así se le llama, es un término histórico. Muchos padres de la iglesia dijeron que aunque Marcos no menciona quién fue el autor, afirman, 50 y 200, es decir, unos 100 años después de que se haya escrito, afirmaban que fue Marcos el que escribió este evangelio. Por ejemplo, algunos padres de la iglesia como Papías, Justino Mártir, Ireneo, nombres que a lo mejor nunca más va a volver a oír en su vida, fueron padres de la iglesia que ellos, muy poco tiempo después de que Pablo y Marcos y todos ellos existieran, unas décadas después, que tenían la palabra de Dios, afirmaban que era Marcos el que había escrito ese libro sin lugar a duda. Pero yo quiero, hermanos, que entremos en un momento de estudio de la palabra de Dios. ¿Y quién es Marcos? ¿Quién fue Marcos? Empecemos por su mamá. La Biblia nos da el nombre de su mamá. Vaya a Hechos capítulo 12, por favor, y vamos a mover la Biblia. Hechos capítulo 12, versículo 12. Ahí se nos da el primer dato de Marcos, del Marcos que escribió el Evangelio. Hechos 12:12, Pedro está saliendo de la cárcel, es liberado por un ángel, y después de que lo libera, Pedro se dirige a una casa. ¿Se acuerda? Hechos 12:12, dice la Biblia. Y habiendo considerado esto, es Pedro, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre, ¿cómo? Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Recuerda el trasfondo: Pedro ha sido metido a la cárcel, la iglesia hace oración por él, a medianoche el ángel se aparece, le libera las cadenas, le hace prácticamente invisible a los soldados y hace que salga como Juan por su casa, y Pedro llega a una casa. Probablemente algunos historiadores dicen que quizá esa casa a la que llegan, quizá fue el aposento alto donde Jesús participó de la última cena un tiempo antes. Era la casa de María. Ahora recuerda, hermanos, en la Biblia hay muchas Marías, hay varias Marías. Esta es una de varias. Y dice aquí que esta María era madre de alguien, de Juan, el que tenía por sobrenombre
Marcos. Ahí tenemos el primer dato de Marcos. Su mamá se llamaba María, era hijo de una mujer llamada María, y esta María era de una posición económica alta, porque tenía una casa suficientemente grande para recibir a todos los discípulos orando. Así que María era una persona de buena posición económica, y tenía un hijo que se llamaba Marcos. Ahí nos lo dice en la Biblia. Se le conoce como Juan, y dice el que tenía por sobrenombre Marcos. Sin embargo, la Biblia nos da más datos de este Juan, no solo su mamá. Se nos dice que tenía un parentesco con otra persona importante. Por favor, lo que dice la carta de Pablo a los Colosenses en su capítulo 4 y el versículo 10, y ahí nos va a dar el parentesco que tenía Juan Marcos con un personaje. Colosenses 4:10, la palabra de Dios dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibirle. Hay un parentesco ahí muy cercano con el escritor del Evangelio de Marcos. Además, Juan Marcos fue el joven que acompañó al apóstol Pablo en su primer viaje misionero. Por favor, gire un momento a Hechos capítulo 13, donde el apóstol Pablo comienza su primer viaje misionero, y en ese primer viaje misionero, Hechos capítulo 13, se menciona también al personaje de Juan Marcos. Hechos 13, versículo 4, la Biblia dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Esto es su primer viaje misionero. Versículo 5, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Aquí tenemos la mención de Juan Marcos, hijo de María, primo de Bernabé, un acompañante del apóstol Pablo en su primer viaje misionero. Así que este Juan acompañó al primer viaje misionero del gran apóstol Pablo. Sin embargo, y tristemente lo digo, esto significó para él un fracaso. Versículos más abajo, versículo 13, mismo Hechos 13, mire lo que dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo, eso es un poco más adelante, y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Esto de que volvió a Jerusalén no significa solamente que regresó a casa, sino que no quiso continuar con el viaje misionero al lado del apóstol. El apóstol fue a Salamina, fue a Pafos, fue a Perge, y allí Juan Marcos no soportó más y regresó a casa, regresó a Jerusalén. Desertó muy pronto de la obra misionera. Esto, iglesia, significó un fracaso importante en la vida de Juan Marcos. Había iniciado al lado del apóstol Pablo como un joven, pudiendo desempeñar un papel precioso como discípulo de Jesucristo al lado del mismo apóstol a los gentiles, yendo a un primer viaje misionero. Qué privilegio debe haber sido aquello, pero muy pronto en el viaje Juan Marcos fracasó y decidió regresar. La Biblia, al no decir mucho más acerca de esto y simplemente decir en el versículo 13, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén, significa no soportó más, no aguantó el viaje, no decidió continuar, fracasó en su labor misionera cuando apenas había iniciado. Esto fue un fracaso en la vida de Marcos. Esto fue un fracaso importante en su vida. Pablo, como era, no le dio una segunda oportunidad. Mire por favor un momento en Hechos capítulo 15, un poco más adelante, versículos 37 y 40. Esto es cuando Pablo va a comenzar su segundo viaje misionero, y mire lo que sucede. Hechos 15, versículo 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo, mire, no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. El apóstol Pablo no le dio una segunda oportunidad. Bernabé quería que lo llevaran por segunda ocasión, pero Pablo se negó a llevarlo. Mire por favor versículo 39 y 40. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, se aferró, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos
a la gracia del Señor. Eso fue una diferencia irreconciliable. Pablo y Bernabé se separan. Bernabé toma a su primo y va a otro viaje misionero, mientras Pablo toma a Silas y hace lo propio. Pablo no le dio segunda oportunidad a Juan Marcos, se negó a llevarlo nuevamente. Esto generó esta fricción entre ellos dos, una fricción irreparable y una separación definitiva. Hermanos, esto fue un fracaso de Juan Marcos. Él titubeó en su vida, titubeó en su ministerio. Quizás su juventud, quizás su inexperiencia, quizás su inmadurez fue un fracaso en la vida de Juan Marcos y una oportunidad perdida que se le escapó de las manos de poder crecer ministerialmente al lado del apóstol Pablo y sus colaboradores. Sin embargo, aunque el apóstol Pablo no le dio una segunda oportunidad, Dios sí le dio una segunda oportunidad. Y es que este es Dios, ¿verdad? Escuche muy bien. 12 años después de esto, Marcos es otra persona. ¿Cómo lo sé? La Biblia lo dice. 12 años después de este fracaso de Marcos, él es otra persona. Él es ahora maduro. Él es ahora estable. Él es ahora incluso recomendable por el mismo apóstol Pablo. Vaya un momento a Colosenses capítulo 4 y sorpréndase de lo que Pablo 12 años después dice referente a este mismo hombre, a quien no le dio segunda oportunidad, pero que 12 años después este hombre es otra persona. Colosenses capítulo 4, versículo 10, 4:10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, vea esto, acerca del cual habéis recibido mandamiento. Si fuere a vosotros, ¿qué? Recibidle. Colosenses escribió 12 años después de que iniciara el segundo viaje misionero de Pablo. 12 años. Y 12 años después, Pablo le dice a los de Colosas, hermanos de Colosas, si llega a ir Juan Marcos a verlos, cierren en la puerta porque es un débil. ¿Así dijo? No, les dijo, recíbanlo, recíbanlo. Pablo veía en Marcos, 12 años después de un fracaso, ahora veía a un Marcos digno de ser recomendado. Y no solo eso, hermanos. En los últimos años de la vida de Pablo, el mismo que le negó la segunda oportunidad, elevó de rango en sus palabras a Marcos. Vaya a Filemón, por favor. Filemón. Filemón, versículo 24, al final. Filemón 24. Dice Pablo, Filemón 24, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Ahora Pablo, 12 años después, de 12 años después, llama a Marcos mi colaborador. Note esto, hermano. Un día fue un fracasado Marcos. Un día desertó de la obra. Un día dijo, me regreso a Jerusalén por mi mamila. Ya no quiero ir al viaje misionero. Ya no aguanto, me regreso. Pero 12 años después Pablo les dice, es recomendable. Y un tiempo más después les dice, es mi colaborador. Para que Pablo dijera que un hombre es su colaborador, es porque era de una talla suficiente para que Pablo le llamara siervo de Dios como yo lo soy. Algo pasó en la vida de Marcos, ¿no? Y la última carta que escribe el apóstol Pablo antes de morir, esto es poco antes de morir, Pablo da una instrucción respecto a Marcos. Segunda Timoteo, por favor, regrese unas hojas. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 11. Segunda Timoteo 4:11, vea lo que dice la Biblia, 4:11. Solo Lucas está conmigo. Pablo está a punto de morir. 4:11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Wow, hermanos. ¿Pueden sentir la historia de Marcos en sus venas? ¿Qué novelas ni qué 8 cuartos? Esto es real, hermanos.
Un día Marcos, fracasado, regresando con su mami, 12 años después le llama recomendable. En sus últimos años Pablo le dice mi colaborador. Y en este último tiempo de su vida, antes de morir, 2 Timoteo es lo último que escribe Pablo antes de ir a que le corten el cuello. Ya mayor, ya anciano, Pablo le dice a Timoteo, por favor Timoteo, ven a verme. Y cuando vengas, no vengas solo, tráete a Marcos. ¿Por qué? Porque le quiero decir sus últimas cosas. ¿Por qué? Porque me es útil. Me es útil. Algo pasó en esos 12 años, hermanos. Algo sucedió en la vida de este jovencito que fracasó. Algo pasó en estos 12 años para que después Pablo lo elevara de rango y además le llamara útil cuando había sido fracasado. ¿Qué sucedió con Marcos? ¿Qué sucedió? Bueno, hermanos, del fracaso pasó a la utilidad ministerial. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo lo logró? ¿Cómo es que de un joven caído se convirtió en un colaborador de Pablo? ¿Cómo es que cambió tan drástico en 12 años? ¿Qué hubo en medio? ¿Qué pasó en su vida? No hay que imaginarlo. Un texto nos lo responde. Primera de Pedro, capítulo 5, por favor. En Primera de Pedro 5 dice qué hubo en esos 12 años. Primera de Pedro, capítulo 5, espero que lo capte, hermano. Primera de Pedro 5, versículo 13, 5:13, al final de la carta, dice Pedro: la iglesia que está en Babilonia, esto es Roma, así le llamaba Pedro a Roma, le llamaba Babilonia. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. ¿Y quién? ¿Pero cómo le llama? Marcos, mi hijo. Escucha esto, Marcos no era hijo carnal de Pedro, no. Marcos era hijo de María, ya lo vimos. Pero cuando fracasó Marcos, Pedro lo tomó, lo restauró, le ayudó. Pedro fue el padre espiritual, la ayuda espiritual que Marcos necesitaba para levantarse del fracaso. Y en esos 12 años, Marcos estuvo con Pedro, tan cerca, que Pedro le llama mi hijo. Y no era hijo de sangre, tampoco era hijo espiritual en el sentido que él lo ganó, no, sino era hijo porque fui su padre de su restauración. Pedro restauró a Marcos del fracaso que había tenido, y por eso Pablo le llama colaborador, útil, porque hubo alguien en su vida que le ayudó a levantarse y a hacerse un instrumento para Dios. Ese fue Pedro. Hermanos, esta historia de la restauración de Marcos nos enseña dos cosas. Número 1, nos enseña que un fracaso en la vida ministerial de un creyente no es el final. El fracaso no es el final. El fracaso de un creyente en su vida, una caída, un fracaso, un desvío, un problema, no es el final si buscas la restauración y ayuda de otros creyentes. Si un creyente cae, no es su final. Si un creyente fracasa, no es su final. La vida de Marcos es la historia de un fracaso restaurado, y Dios es experto en restaurar lo fracasado. Gracias a Dios por su misericordia que nos da para ser restaurados. ¿O no, iglesia? Dios es un Dios restaurador. Él es experto en tomar una vasija rota y transformarla en un instrumento útil. Lo hizo con Marcos y lo hizo conmigo. ¿Con usted? Por eso dice la carta a los Gálatas en su capítulo 6, el apóstol Pablo dice que si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Lo primero que aprendemos es que un fracaso en la vida de un creyente no es el final si busca la restauración. Y segunda lección que aprendemos de Marcos, escuchen, iglesia, se necesitan creyentes maduros que restauren a otros con amor y paciencia. Se necesita de otros Pedros que ayuden a Marcos.
Se necesita en la iglesia personas, Pedros, que vayan con aquel que un Pablo lo desechó, pero que Pedro va y lo toma y le ayuda. Y ves a aquel joven Marcos y es un cero a la izquierda, es un joven sin futuro, es un hijo de mami, pero tú como Pedro lo ves y dices, Dios puede usarlo todavía, Dios puede hacer algo en su vida, vamos a ayudarlo. Y la misericordia de Dios a través de Pedro hizo que Marcos fuera restaurado. Hermanos, en esta iglesia necesitamos de esos Pedros que tomen algunos Marcos y les ayuden en su vida espiritual. Regularmente cuando vemos a los Marcos decimos, este chamaco inmaduro, no sé ni por qué viene a la iglesia, ve, trae su gorra, qué enojo me da, no lo volteo a ver. Ayúdalo, restáuralo, edifica su vida. Eso es lo que necesita un joven. Y si ha caído, más. Se necesitan Pedros que con paciencia y amor puedan restaurar a aquellos que pueden ser grandemente útiles para Dios. ¿Cuántos están dispuestos a ayudar a Marcos, hermanos? Ojalá que al menos unos contados con la mano pueda haber dispuestos en esta iglesia. Esta es la historia de Marcos. Esta es la vida de Marcos. Esta es la restauración de Marcos. ¿Por qué estamos hablando de él? Porque después de que Pedro muere, Marcos escribe el Evangelio de Marcos. Una vida restaurada, una vida quebrada, Dios la usó para escribir uno de los 4 evangelios. Marcos no estuvo allí, no vio todo de Jesús, pero Dios lo usó para escribir este evangelio que lleva su nombre. Y usted dirá, pastor, a ver, ya no me está gustando esto. ¿Y cómo es que escribió Marcos si él no fue apóstol de Cristo? No vio a Cristo. No fue discípulo como los 12. ¿Cómo es posible que haya escrito un evangelio? Bueno, de entrada quiero decirle que Marcos conoció a Cristo, conoció el ministerio de Cristo en parte, y él mismo se menciona así en capítulo 14. Miren, Marcos 14, por favor. En Marcos 14, este joven se menciona a sí mismo. Marcos 14, versículo 51. Marcos 14, 51 dice: pero cierto joven, ¿dónde estamos aquí? Cristo ha sido arrestado. Vea por favor versículo 48, dice: y respondiendo Jesús les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos. Están en el Getsemaní. 49, cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero así es, para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. ¿Ya se acordó? Es el Getsemaní, versículo 51. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana. La palabra quiere decir una pijama amplia, era una pijama. Y le prendieron a este joven que iba en pijama. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. ¿Dice algo más de este joven? El versículo siguiente cambia de tema. ¿Quién era ese joven? Marcos. Se menciona a sí mismo en estos 2 versículos, no menciona su nombre, se menciona como el joven que huyó en el arresto de Jesús. Muy probablemente, esto es solamente especulación, muy probablemente Judas llegó primero a buscar a Jesús para arrestarlo en la casa de María, de Juan Marcos. No lo hallaron ahí y fueron a Getsemaní con toda la turba, y probablemente Marcos, al ver que llegaron a su casa Judas con toda esa turba, quizás salió en su pijama siguiéndolos para ver en qué iba a acabar aquello, y por eso termina él en el Getsemaní en pijama, siendo atrapado pero luego huyendo. Ese es Marcos. Así que Marcos era un jovencito cuando el ministerio de Jesús fue llevado a cabo. Sin embargo, usted dirá, bueno, sí pasó, pero entonces ¿por qué escribió un evangelio si no fue el testigo ocular de todo el ministerio de Jesús? Bueno, hermanos, es porque la única respuesta es porque él estuvo bajo la instrucción ¿de quién? De Pedro. Por varios años, Pedro le transmitió a Marcos todos los sucesos de la vida de Jesús.
Y Pedro, quien sí fue un testigo ocular de todo el ministerio del Señor, le transmitió de primera mano a Marcos toda la obra que Jesucristo había hecho en esos 3 años y medio. De modo, hermanos, que el Evangelio de Marcos es una transmisión de las memorias de Pedro que le dio oralmente a Marcos y que Marcos recordó, y que después de la muerte de Pedro, el Espíritu Santo inspiró a Marcos para escribir este evangelio en recordatorio de las memorias que Pedro le había dicho a él. Pedro avala el evangelio de Marcos. Espero haberme explicado, si no luego vuelve a escuchar la grabación. ¿Dónde se escribió esto? En Roma, en Italia. ¿Cómo lo sabemos? Porque Marcos, el único que lo menciona, dice que Simón de Cirene, ¿se acuerdan? El que ayudó a cargar la cruz de Jesús. Marcos es el único de los 4 que menciona a Simón de Cirene como padre de Alejandro y Rufo. ¿Y quién era Alejandro y Rufo? Cuando vamos a Romanos capítulo 16, Pablo le manda saludos a Rufo, miembro de la iglesia de Roma. Así que Marcos escribe este evangelio desde Roma, donde la gente conocía a Simón de Cirene y a sus hijos, Alejandro y Rufo, por eso los menciona. Y Pablo lo confirma en Romanos 16:13. Así que él escribió desde Roma, probablemente entre el año 50 y 60 después de Cristo, o sea, unos 20 años después de que Jesucristo ascendió a los cielos. Esto es el trasfondo, ya no apareció ahí, este es el trasfondo del evangelio de Marcos. Había una gran historia del autor que quise ocupar el tiempo. Déjenme decir algo más rápido de lo segundo, hermanos. Número 2, el siervo del evangelio de Marcos. Ya hablamos del primer punto y ahora quiero hablar, hermanos, acerca del segundo, el siervo del evangelio de Marcos. Vaya a capítulo 10, por favor. Aquí está el versículo central de todo el evangelio. Marcos 10, versículo 45, y ahí tiene usted al versículo central de todo el evangelio. Marcos 10, 45, dice la Biblia, Jesús hablando: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Puede leerlo conmigo una vez más? Dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este es el versículo principal de Marcos, porque pone a Cristo como un siervo. Y es la parte principal del evangelio, y óigalo también, y también es la parte central. Este texto está a la mitad del libro, literalmente. Está la parte del libro en 2, como lo vamos a ver ahorita. Ese versículo parte el libro en 2. Así de importante es ese texto, que es la parte principal, la parte central y la parte determinante de las 2 secciones de este evangelio. ¿Por qué? Porque Marcos quiere presentar a Jesús como siervo, el siervo, el siervo. Marcos quiere presentar 2 cosas de este siervo. 2 cosas. Primero, como siervo quiere mostrar su humanidad, la humanidad de Jesús. Y en segundo lugar, quiere mostrar su servicio, cómo sirvió. Déjeme hablarle rápido de cómo Marcos habla de su humanidad. Como siervo, mostró su humanidad. Primero, pues Marcos resalta las emociones del siervo. En su humanidad resalta sus emociones. Por ejemplo, en capítulo 1 dice Marcos que muestra cómo Jesús tuvo misericordia de un leproso y le tocó. Muestra también las emociones de este siervo. En capítulo 3, versículo 5 dice que miró con enojo a los fariseos que le acechaban cuando iba a sanar al hombre de la mano seca. También resalta sus emociones en otra parte, por ejemplo, en capítulo 6, 34, cuando alimenta a los 5,000, dice que tuvo compasión de la multitud. En capítulo 8, otro ejemplo, en capítulo 8, versículo 12, dice que Jesús gimió en su espíritu. Está hablando de sus emociones como hombre, como siervo humano, tuvo emociones y dice que gimió en su espíritu cuando los fariseos le atacaban.
O en capítulo 9, versículo 36, cuando dice que tomó a un niño en sus brazos y lo cargó. No es cuando oró por ellos, sino es cuando lo usó de ejemplo para decirle a sus discípulos que el que no fuere como este niño no podrá entrar en el reino de Dios. Según el pasaje ahí en el capítulo 9, estaban en la casa de Pedro, así que lo más probable es que ese hijo era el hijo de Pedro, pequeñito, de brazos muy probablemente, y Jesucristo lo toma y en esa sensibilidad humana como siervo les dice: este niño da la característica de los verdaderos creyentes. ¿Cuál es? Humildad. Cualquiera que se humille, así como este niño que depende de su madre, así es el que entrará en el reino de los cielos. Jesús muestra sus emociones como siervo humano. También resalta sus limitaciones como hombre. Por ejemplo, en el capítulo 4 dice que durmió como hombre. En el capítulo 11 dice que tuvo hambre como un siervo. En el capítulo 13 dice que se autolimitó para no saber su ministerio, durante su ministerio terrenal, el día y la hora que su padre había determinado para su segunda venida. ¿Recuerda esas porciones? Nadie sabe el día ni la hora, ni yo, dice Jesús, ni el Hijo, sino solo el Padre. Ahí se está autolimitando como siervo, porque el siervo, el esclavo, no podía saber toda la información de su Señor. Así Jesucristo, como el siervo, muestra sus limitaciones, su humanidad, y le dice a sus discípulos: yo no sé cuándo será la segunda venida de mi persona, sino el Padre lo decidirá. Ahora dirá: pastor, ¿y eso cómo está? Si es Dios también. Sí, pero cuando estuvo en la tierra, Jesucristo se limitó, se autolimitó para saberlo. Y hoy en la gloria, ¿lo sabe? Por supuesto. Hoy Jesucristo lo sabe. Hoy Él sabe cuándo volverá. Él y el Padre lo saben. Él y el Espíritu lo saben. Pero cuando estuvo en su ministerio terrenal, Él se limitó para no saber. ¿Por qué? Porque era un siervo. Y es lo que Marcos está tratando de mostrar en su humanidad, resaltando sus emociones, resaltando sus limitaciones. Segunda cosa que Marcos enfoca de este siervo Jesucristo. No solo enfoca su humanidad, sino en segundo lugar enfoca su servicio. ¿Cómo sirvió Jesús según el Evangelio de Marcos? Traigo aquí 4 cosas que le quiero decir. ¿Cómo sirvió Jesús? Número 1, sirvió mediante milagros. En Marcos hay 19 milagros que Jesús hizo. Sirvió a la gente, sirvió haciéndoles milagros. Sanó a leprosos, sanó a paralíticos, sanó al de la mano seca, sanó a endemoniados, sanó a Jairo, a su hija, sanó a la mujer del flujo, sanó a ciegos, sanó a sordos, sanó a muchos en Genezaret. 19 milagros en Marcos, porque está mostrando a Jesús como el siervo que hace milagros. En segundo lugar, otro servicio de Jesús es que sirvió a Pedro. Sí, hermanos, en Marcos es donde mejor se expresa aquella tarde que pasó Jesús en la casa de Pedro cuando sanó a su suegra. ¿Se acuerda? ¿Usted qué cree? ¿Que Pedro quedó contento después de que la suegra se sanó o quedó triste? Yo creo que Pedro quería a su suegra. Y dice que la sanó, y después de que la sanó, lo servía. Eso está claramente expresado en Marcos como en ningún otro de los evangelios. Cristo sirvió a la gente mediante milagros. Cristo sirvió a Pedro mediante ayudar a su suegra. Tercero, Cristo sirvió a las multitudes. Marcos registra las 2 alimentaciones, las del 5,000 y las de 4,000. Marcos muestra a Jesús sirviendo a las multitudes, alimentando a la gente. Y en último lugar, y más importante, iglesia, Marcos presenta el servicio de Cristo en su sacrificio. Y no hay más grande servicio de Cristo que el de su sacrificio. Sí sanó, sí alimentó, sí ayudó, pero nada de eso tendría sentido si no hubiera muerto por nosotros. El más grande servicio de Jesús en Marcos fue su sacrificio. Tanto así que 2 capítulos, eso es inaudito. O sea, Marcos no usa más de un párrafo para decir algo. Pero 2 capítulos enteros Marcos los dedica al sacrificio del siervo. Hablar del sacrificio del siervo Jesucristo. Y capítulos 14 y 15 nos lo hablan. En su sacrificio Jesucristo sirvió con su muerte. Él murió. Él era el Cordero de Dios. Él era el siervo
Filipenses 5, ¿lo recuerda? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma ¿de qué? De siervo. Dulos, esclavo, la palabra es esclavo. Jesucristo vino al mundo a hacerse esclavo. Y usted dirá, ay pastor, ¿Cristo se hizo nuestro esclavo? No te eleves. Cristo fue el esclavo del Padre. Cristo hizo lo que el Padre le mandó. Yo siempre hago lo que a mi Padre le agrada. Cristo fue esclavo del Padre. El Padre quiso que pusiese su vida, Isaías 53, ¿se acuerda? El Padre quiso que pusiera su vida en salvación por muchos. Nadie me la quita, dijo Jesús, yo de mí mismo la pongo. Este mandamiento recibí del Padre. Cristo fue siervo del Padre, esclavo del Padre. Cumplió con la tarea que el Padre le dio, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, muerte de cruz. Jesucristo era el siervo que anticipaba Isaías 53. Jesús era el cordero que anticipaban los corderos de la Pascua. Jesucristo con su sacrificio le hizo el favor más grande a la humanidad. La humanidad le pide a Dios, quita las guerras, sana a mi familiar, hazme el milagro. No entiende la humanidad que el más grande favor Cristo ya lo hizo. El favor que la humanidad necesitaba ya lo dio. Murió por nosotros. Esta tierra, este mundo pasa, ¿no, hermanos? Pasará. Pero el más grande servicio, déjenme ponerle en otras palabras más simples, la más grande ayuda, el más grande milagrito que Jesús podría darnos, ya lo dio en la cruz. Ya lo dio, su sacrificio. Nadie puede igualar ese sacrificio de Jesús en la cruz. Cristo sirvió con su muerte. Por eso, con toda autoridad, Cristo manda a servir. Él tiene la autoridad para mandar a servir, porque Él sirvió. Por eso a los cristianos nos manda a servir. ¿Se acuerdan, hermanos? Jesucristo, en Juan 13, después de que lava los pies, ¿qué les dice a sus discípulos? Ejemplos, dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y en Mateo les dice, aprended de mí. El ejemplo de servicio de Cristo es para ser imitado por los cristianos. No solo para ser apreciado por los cristianos, sino para ser imitado. Él nos ordena a servirle. Él nos ordena a servirle. Si Cristo sirvió con su sacrificio y ahora Él es el Rey. Escucha esta parte, hermanos. Cristo es el Rey. Y dirá, pastor, ¿y cómo pasó de siervo a rey? Es que el siervo sufriente, con su muerte, se hizo rey exaltado. Filipenses 2. Por lo cual, se le dio un nombre, que es sobre todo nombre. O sea, su muerte le dio el nombre más excelso. Su sacrificio servil le dio la autoridad del rey. Y lo convirtió en rey de reyes. Aunque fue siervo del Padre, el Padre ahora lo ha puesto por juez de vivos y muertos. Eso es lo que dice Pedro cuando está predicándole en Hechos capítulo 10 al centurión. Le dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Cristo es el juez. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los que están aquí, escuchen esto, por favor. Escucha esto. Si tú crees en Cristo como tu Salvador, Él se vuelve tu Salvador. Pero si lo rechazas como Salvador, Él se vuelve tu juez y te va a juzgar. Si lo recibes, es tu Salvador. Si lo rechazas, es tu juez. ¿Por qué tanta autoridad a Cristo? Porque Él fue el siervo que murió y con su muerte fue exaltado. Es lo que la Biblia enseña, ¿no, hermanos? Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y es lo que hizo Jesús. Él se humilló lo más bajo y fue levantado hasta lo más alto. Y desde las alturas, o es tu Salvador o es tu juez, tú lo decides.
Tú lo decides. Este es el siervo del Evangelio de Marcos. Y en tercer lugar, hermanos, muy breve, quiero darle el tercer punto, el bosquejo del Evangelio de Marcos. Es muy sencillo. Para que usted cuando lea Marcos sepa en dónde está y cómo dividirlo. Marcos se divide muy fácilmente en dos secciones. 16 capítulos divididos en dos secciones. La primera sección es el servicio del siervo, capítulos 1 al 10, y la segunda sección es el sacrificio del siervo, capítulos 11 al 16. Qué simple, esto es un bosquejo homilético, algo que usted puede recordar fácil. Cuando lee Marcos dice, ok, del 1 al 10 es el servicio del siervo, y luego del 11 al 16 es el sacrificio del siervo. Y usted puede dividir fácilmente este libro así, a la mitad. Entre el servicio del siervo y el sacrificio del siervo está el versículo que leímos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vea por favor ese texto una vez más. Capítulo 10, versículo 45. Quiero cerrar con él, hermanos, y decirle unas ideas. Capítulo 10, versículo 45. ¿Lo puede leer conmigo? Dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este texto nos dice quién es, primero, y nos dice Jesús: yo soy el Hijo del Hombre, es decir, el que me identifiqué con el hombre para ocupar su lugar. En segundo lugar, nos dice a qué vino. Dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Nos dice a qué vino. Vino a servir. Ahí la palabra servir es la palabra diaconía. Servir. Cristo vino a servir. Este versículo nos dice quién es el Hijo del Hombre, nos dice a qué vino a servir, y nos dice en tercer lugar cómo lo hizo. Final del versículo: para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo sirvió Jesús, hermanos? Dando su vida en rescate por muchos. La palabra ahí por, que a nosotros nos es sin sentido casi, cuando dice Cristo vino a dar su vida en rescate por muchos, ese por en griego es más rico. Ese por en el idioma original quiere decir realmente en lugar de. En lugar de. Por lo tanto, podríamos leer: para dar su vida en rescate en lugar de muchos. Cristo en la cruz pagó, murió en lugar de muchos. ¿Quiénes son esos muchos? Los creyentes. Los creyentes. Así que este versículo, a la mitad de Marcos, nos dice quién es Jesús, es el Hijo del Hombre. Nos dice a qué vino Jesús, dice que vino a servir. Y en tercer lugar dice cómo lo hizo, dando su vida en rescate en lugar de muchos. Qué precioso evangelio, hermanos. Ojalá que llegando a casa les arda el corazón por leerlo durante esta semana. Concluyo. Los evangelios son para conocer a Cristo. Son para conocer a Cristo. ¿Quieres conocer a Cristo? Lee los evangelios. Este evangelio de Marcos nos enseña acerca de Jesús sirviendo. ¿Sabía usted que servir es el peldaño más alto del escalafón cristiano? Servir es lo más alto que un cristiano podría aspirar. Servir. De hecho, ser cristiano es ser servidor, y si no es servidor, entonces no es cristiano. Hay una noción errada del servicio en las iglesias. Dicen: si me sirven, sirvo. Y yo por aquí he oído: si no hay otro que lo haga, pues ya sirvo. Qué triste posición. Porque cuando yo leo Marcos y veo al siervo con S mayúscula, veo que los que le seguimos no podemos ser otra cosa más que lo mismo que él. Y si no lo hacemos, entonces no somos lo mismo que él. Solo eres un verdadero cristiano cuando sirves. Y si Cristo es tu Salvador, deberías servirle. Es tu Rey, es tu Señor. Cree en el sacrificio del siervo y serás salvo. Pero si no crees en el sacrificio del siervo, el siervo se vuelve tu juez, te juzgará. Que juzgará a los vivos y a los muertos, porque todo el que es pecador merece el infierno. Y Cristo, cuando mueras, si no creíste en Él de corazón,
Él será tu juez y no te va a dar otra oportunidad, sino que si no está tu nombre escrito en el libro de la vida, Él mismo te lanzará al lago de fuego donde todos merecemos estar, pero algunos, porque creímos en este siervo, nos liberó, nos rescató, dio su vida en lugar de nosotros. Iglesia, Jesucristo o es tu Salvador o es tu juez. Tú lo decides. Vamos a orar. Señor, gracias te damos que hoy pudimos estudiar el Evangelio de Marcos y aprender la preciosa historia que hay detrás de este autor, de este Evangelio. Gracias, Señor, por tus misericordias, que eres un Dios que restaura, eres un Dios que perdona, eres un Dios que enviaste a tu Hijo a servir, que nosotros con ese servicio hemos sido beneficiados. Gracias por el siervo de siervos, gracias por su servicio en la cruz, gracias porque lo que más necesitábamos era un Salvador y nos lo diste. Gracias, Señor, porque tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en perfecta obediencia murió como el peor de los pecadores. Gracias, Padre, porque diste a tu Hijo a morir en lugar de nosotros, para que ahora todo aquel o cree en Él o será juzgado por Él. Señor, yo te pido que abras los ojos de todos los que estamos aquí y les hagas ver su necesidad de Jesucristo como Salvador. Y que si hubiera alguien aquí que no es Jesucristo su Salvador, que no tarde en venir a esa decisión de corazón. Quizá aquí hay alguien con una religión, con una fe muy sincera. Quizá hay alguien aquí con una costumbre de templo, de iglesia, pero no tiene a Cristo. Y sin Cristo estamos perdidos. Señor, haz que Cristo sea el Salvador de todos los que estamos aquí. No sea que un día al morir se encuentren con Él como juez. Gracias por Jesucristo. Y gracias, Señor, por los que ya hemos recibido el beneficio del sacrificio de Jesús. Ayúdanos hoy a servir. Ayúdanos hoy a ser Pedros que restauren a otros. Ayúdanos a ser servidores de otros. Ayúdanos a no fijarnos en lo que otros hacen o no hacen, sino hacerlo yo. No fijarme en otros, sino yo. Ser el siervo, porque eso es mi Señor. Fue siervo y ahora yo quiero seguir sus pasos. Señor, haz de esta iglesia tu voluntad y síguenos edificando conforme a tus propósitos. Bendice este mensaje en el corazón de cada uno y trae el fruto que solo tú puedes traer con tu palabra. Te lo pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.